horror cósmico es un subgénero del terror que va más allá de los monstruos clásicos y los fantasmas. Se enfoca en algo mucho más inquietante: la idea de que el universo es vasto, incomprensible y que la humanidad no tiene ningún control sobre él. Aquí el terror no proviene de lo que no vemos, sino más bien de lo que no podemos entender. Imagina descubrir que todo lo que conocemos es insignificante y que existen fuerzas tan antiguas y poderosas que nuestro sufrimiento, incluso nuestra existencia, les es completamente indiferente. Este sentimiento de insignificancia frente al cosmos es el corazón del horror cósmico. El creador de este género es H.P. Lovecraft, un escritor que a principios del siglo XX revolucionó el terror con su enfoque único. Nacido en Providence, Rhode Island, Lovecraft era un hombre solitario y excéntrico que nunca tuvo éxito en su vida, pero tras su muerte, su obra encontró un lugar especial en la literatura del terror a través de cuentos como La llamada de Cthulhu y En las montañas de la locura. Este creó un universo de seres antiguos conocidos como los primordiales, que existieron mucho antes de la humanidad y que podrían, en cualquier momento, despertar y destruirnos sin siquiera notarlo. Lo que diferencia el horror cósmico del terror convencional es de que no trata de héroes luchando contra el mal. Aquí el mal no puede ser derrotado porque es algo tan grande y tan lejano a nuestra comprensión que no podemos enfrentarlo. Los protagonistas de Lovecraft por lo general descubren verdades tan aterradoras que su mente no puede soportarlas, llevándolos a la locura, a la desesperación y al suicidio. Este autor también introdujo la idea de que estos seres como el famoso Cthulhu no tienen ninguna intención malévola. Para ellos la humanidad es como un mero insecto, algo irrelevante en el esquema del universo. Esta indiferencia es lo que hace el horror cósmico tan espeluznante. Nos hace preguntarnos si realmente importamos en el inmenso y aterrador cosmos. Todas las especies son iguales. Todas creen que son el centro del universo. Y no tienen ni idea. Es por ello que Y eso con que se come te trae el día de hoy 3 personajes lovecraftianos. Número 3. Silencio absoluto, un vacío eterno que lo envuelve todo. La nada lo es todo y todo es nada, hasta que algo cambia. La luz se hace. De repente el universo despierta, la vida comienza a florecer en cada rincón del cosmos. Razas inteligentes emergen y con ellas poderes inimaginables se distribuyen entre individuos en cada galaxia. La luz había nacido. La oscuridad, aquella presencia antigua y omnipresente, retrocede un poco. Pero esta oscuridad no solo era el vacío, sino era la gran oscuridad. Una entidad incorpórea infinitamente poderosa que había habitado el vacío desde el inicio de los tiempos. Dormía, pero cuando la luminosidad empezó a devorar su reino, este despertó. Molesto por la invasión de su dominio, comenzó una guerra silenciosa para devolver el universo a su estado original, el vacío eterno. La gran oscuridad es responsable de algunos de los eventos más devastadores del universo DC. Esta entidad sería enfrentada en un momento por John Constantine, el espectro y Swamp Thing, denotando a estos mismos que sentían un gran cúmulo de maldad orbitando a través de su esencia. Este ser fue capaz de poner en jaque tanto al cielo como al infierno en una batalla por la realidad misma. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los seres míticos como Lucifer, Morningstar, la gran oscuridad terminaría frenando su avanzada, a reconciliarse de cierta manera con la luz, volviendo nuevamente a dormir. O eso se pensaba, puesto a que Darkseid eventualmente quiso apoderarse del propio control de la entidad, y así lo pareció al principio. Sin embargo, todo fue planeado por la gran oscuridad, usando a Darkseid y otros villanos como un juguete para cumplir sus ansias de apagar el universo y el multiverso mismo. Su poder es tan vasto que los héroes ni siquiera podían comprender a qué se estaban enfrentando. Sabían solamente una cosa: estaban luchando contra algo que sobrepasaba cualquier amenaza que el universo había conocido. En la mitología de Lovecraft se habla de dos fuerzas cósmicas: Azathoth, que representa la destrucción completa, el caos incontrolable, y Yog-Sothoth, la fuerza de la creación, lo que todo lo ve, el conocimiento total. Algo así como el yin y el yang para los que no están tan familiarizados con estos términos. Estas entidades son opuestas, fuerzas inevitables del cosmos, pero la gran oscuridad es algo completamente distinto. No es ni creación, ni tampoco es destrucción, es el vacío mismo. Más allá de ella, no hay luz, no hay vida, no hay sufrimiento, no hay nada. Solo una oscuridad infinita, impenetrable y eterna. Los héroes de DC, seres como Superman o villanos como Darkseid, poderosos más allá de lo imaginable, no son más que insectos intentando detener un meteorito. La gran oscuridad nunca fue derrotada, simplemente se detuvo. Decidió que aún no era el momento de reclamar su trono. Por ahora la luz domina, pero no te engañes, la oscuridad volverá, sin permiso, sin piedad, sin advertencia, sin peros. Es solo cuestión de tiempo.
el fin. No el de un mundo, no el de una civilización, sino el fin absoluto. Una fuerza imparable capaz de engullir universos enteros en la más profunda oscuridad. Seres capaces de corromper las mentes y desatar la locura con solo acercarse. Pero quizás hay algo aún más aterrador. Una entidad cuyo propósito va más allá de la mera destrucción. En una tierra extraña y familiar a la vez, un grupo de héroes se enfrentó a esta entidad. A un apocalipsis viviente que llega para devorar todo al final de los tiempos. Pero ni ellos ni nadie puede detener lo inevitable. Porque el caos mismo no puede ser vencido. Esta entidad se conoce como el Invierno Negro, un ser cuyo poder se parece a Galactus, pero a una escala infinitamente mayor. No se limita solamente a consumir mundos. Este devora universos enteros en un abrir y cerrar de ojos. Fue responsable de destruir el universo que existía antes del que todos conocemos, el lugar de origen del mismo Galactus, quien finalmente no fue más que un heraldo del Invierno Negro. Este mismo no solo destruye, sino que también corrompe. Es capaz de penetrar en la mente de cada ser viviente y desatar sus más oscuros miedos. No hay escapatoria de él. Solo caos, desolación y disolución de todo lo que conocemos. En nuestra limitada comprensión humana, podríamos considerar a seres como el Invierno Negro malvados, portadores de muerte, de caos y de desgracia. Y es que no es ni bueno ni malo, simplemente es. Cumplen un rol en el ciclo cósmico, el fin inevitable que da paso al nuevo comienzo. No sienten odio, no buscan venganza. Son el cierre del ciclo de la existencia. Cuando el Invierno Negro llegó a Asgard, sus poderes pudrieron el árbol de la vida. Yggdrasil. Galactus, al percatarse de la llegada de su maestro, comenzó una frenética carrera por devorar planetas, buscando un poder que siquiera se acercara al de esta entidad imparable. Thor, en una alianza tan improbable como absurda, se unió a Galactus en un intento desesperado de enfrentar al Invierno Negro, como si una hormiga y un humano se aliaran para derrotar al Sol. El supuesto fin del Invierno Negro llegó tras la explosión de Galactus, desvaneciéndose en el cosmos, pero en lo profundo sabemos la verdad. No se puede detener al fin mismo. El Invierno Negro simplemente se retiró, aguardando, observando y preparándose para cumplir su tarea cósmica. Limpiar el lienzo y permitir que el ciclo comience de nuevo. Antes de desaparecer, el Invierno Negro le mostró a Thor una visión de lo que está por venir. Thanos, consumido por todo el poder cósmico, liderando una legión de muertos vivientes a través del universo. Una última visión del caos antes de que el invierno eterno despierte nuevamente. El fin no ha llegado, pero llegará. Número 1. El universo una vez fue un lugar de obscuridad absoluta. Un reino vacío, habitado por un solo ser, Null, el dios del abismo. Su dominio se extendía sobre todo lo que existía, hasta que llegaron los celestiales. Dioses de una luz cegadora que comenzaron a sembrar la vida en el universo, apagando poco a poco la oscuridad que alguna vez fue absoluta. Lleno de odio, Null forjó la Necrosword, una espada nacida del fuego y de su propia esencia. El primer simbionte de la existencia. Con ella decapitó brutalmente a uno de estos dioses, lo que provocó su destierro a un mundo oscuro, su propio reino conocido como Clintar. Durante siglos, Null extendió su influencia a través de sus creaciones, lanzando sus criaturas por los rincones del cosmos con un solo objetivo: devolver el universo a la oscuridad primordial. Pero incluso el rey de la oscuridad encontró resistencia. Thor, el dios del trueno, lo derrotó en una batalla, revelando las debilidades de sus simbiontes: el fuego, el sonido y sobre todo la electricidad. A partir de ese momento, los simbiontes comenzaron a desarrollar una conciencia propia, influenciados por el heroísmo del dios nórdico. Finalmente, en un acto de rebelión, se unieron para sellar a su creador en Clintar, su prisión cósmica. Eones pasaron y los simbiontes, ahora una raza noble, comenzaron a buscar campeones por todo el universo para crear el ser más fuerte. Este ciclo terminó cuando Venom se corrompió al unirse con un oficial Kree desquiciado. Sus hermanos lo aprisionarían y lo mandarían al Battleworld, lugar donde se uniría a Spider-Man y bueno, todos conocemos lo que pasa después. Desde hoy, seremos veneno para Peter Parker y el Hombre Araña. ¡Somos Venom! Tras incontables historias e incontables huéspedes, el caos se intensificaría cuando Carnage, ahora como un heraldo de Null, desató una matanza en la Tierra, eliminando a todos aquellos que alguna vez estuvieron en contacto con un simbiote para extraer su códex. Fragmentos del simbiote adheridos a su ADN. Un ejemplo de esto es el mismo Anti-Venom. Fue creado a partir de los restos del simbiote que estaba en Eddie Brock y que fue activado por el contacto con Mr. Negative. Carnage cumpliría su misión, liberando a Null de su prisión. El dios en negro llegó a la Tierra devastando todo a su paso, incluyendo seres poderosos como Sentry, a quien despedazó con una facilidad abrumadora.
La Tierra quedaría envuelta en obscuridad bajo el control del simbiote. Ningún héroe, ni siquiera los dioses, pudieron enfrentarse a Null, hasta que el Omnipower, un simbiote de luz primordial, se fusionó con Venom y Eddie, creando al verdugo del dios oscuro. Así, Null sería derrotado y la raza simbiote será liberada de su control corrupto para siempre. Pero, ¿qué tiene Null de horror cósmico y cómo se podría relacionar con Lovecraft? Aunque todos piensen en Cthulhu como el gran horror Lovecraftiano, el personaje que realmente comparte similitudes con Null es Hastur, el Rey de Amarillo. Es un ser que también sucumbió ante su ansia de conocimiento prohibido, buscando el poder inimaginable en los rincones más oscuros del cosmos. Esta codicia lo llevó a terminar en su prisión, el Reino de Carcosa, un lugar lleno de criaturas de pesadilla e inimaginables, un lugar donde puede moverse con cierta libertad hasta encontrar una forma de escapar. ¿Acaso esto no te suena bastante familiar? Al igual que Hastur, Null es un prisionero de su propio deseo de control y poder. Ambos tienen seguidores que desesperadamente buscan liberarlos. Null, cuyo símbolo es un dragón, ha dejado su marca en personajes como Spider-Man, cuyo traje es una mezcla entre el símbolo del dragón y una araña. Además, no podemos obviar el símbolo del dios de los simbiotes, una espiral. Esta se ha asociado con el control y la corrupción, una imagen que también es recurrente en el culto de Hastur. El dios de los simbiotes es sin lugar a dudas una de las amenazas más grandes de la historia del universo Marvel. Aunque no alcanza los niveles de poder de otros seres cósmicos como el Invierno Negro, su capacidad de manipular, corromper y sembrar el terror lo convierte en un adversario formidable. Mientras que entidades como el Invierno Negro ven a los seres vivos como insignificantes, Null y Hastur se alimentan del terror y del pánico de sus víctimas. Si ni siquiera los celestiales pudieron detener a Null, ¿qué esperanza tendría un simple ser humano? Afortunadamente para nosotros, estos seres son solo productos de la ficción y la literatura. Productos de ciencia ficción, ¿cierto? En 1981, astrónomos descubrieron una anomalía en el universo observable. Una mancha completamente oscura en el firmamento, como si faltara una pieza del rompecabezas cósmico. Nadie sabe qué podría estar ahí, y quizá nunca lo sabremos. A veces, la ignorancia es la verdadera felicidad, y yo prefiero seguir siendo ignorante sobre los horrores que no podemos comprender, y creer que en esta eterna lucha entre la luz y la oscuridad, la luz siempre prevalecerá, aunque tal vez solo sea una mentira que nos reconforte hasta el final de nuestros días. You're looking at her on the sky thing. How's that? I want to say it was only dark. Let me ask, any lights went in? Yo fui Mursard, recordándote que no te conviertas en un esclavo de tus aficiones.